solo a presentarnos y poco más, o sea que vamos a ser rápidos y concisos. Buenos días, yo soy José Torrego, el director de la revista El Referente, y bueno, pues voy a moderar este panel donde vamos a introducir, yo creo que palabras interesantes que creo que están en boca de todos a día de hoy, como puede ser el tema del Open Innovation. Hemos hablado de internalización, hemos hablado de escalado, de scale-ups, y ahora pues también vamos a hablar de Open Innovation vinculadas a estas dos empresas. Y para eso, en este panel, pues yo creo que tenemos a tres actores diferentes que forman parte de ese proceso y de esa sinergia entre lo que es, pues quizás, esa startup que está buscando colaborar con una corporación, sería el segundo actor, y ese actor intermediario, que en este caso hoy tenemos a Alberto. Luego te presentaré bien con el cargo de responsable de Growth y M&A dentro de PricewaterhouseCoopers. Y lo que voy a hacer es, bueno, si queréis, en un minutito, os vais presentando. Florencia, que eres parte del equipo de accesibilidad de Asteroid Tech. Tenemos también a Lakes, que es también responsable de accesibilidad dentro de Iberia. Y Alberto Torrero, bueno, que ya es un clásico del ecosistema y es partner de High Growth de PricewaterhouseCoopers. PwC, y donde nos va a contar, sobre todo yo, con tu experiencia, cómo ayudáis a las startups a escalar, ¿no? Entonces, si queréis, empieza Florencia contando un poco qué hacéis en Asteroid. Bien, bueno, muchas gracias por convocarnos. Es un placer para nosotros como startup argentina estar aquí en España. Bueno, para contarles un poquito, bien lo has dicho, soy Florencia, soy terapeuta ocupacional y eso me parece siempre importante destacarlo. Y trabajo en el equipo de accesibilidad de Asteroid Technologies, que es una startup argentina en expansión aquí en España, y desarrolla el producto Háblalo, que es una aplicación móvil que busca disminuir o quitar las barreras comunicacionales de aquellas personas con discapacidad o con cualquier barrera idiomática. Háblalo nace a partir de una historia personal de su creador, Matteo Salvato. Su madre es profesora de lengua de signos en Argentina, y él detectaba que, bueno, los alumnos de su madre tenían muchas dificultades para poder comunicarse y desarrollarse en su vida cotidiana. Entonces, a sus 17 años, desarrolla como un proyecto escolar la aplicación Háblalo, y a partir de ahí surgió la descarga orgánica y el crecimiento de la aplicación. Entonces, determinó que, bueno, había que darle forma, y a partir de ahí creó Asteroid Technologies. Y bueno, fue escalando muchísimo la aplicación. Muchos de los usuarios que contactaban por el uso, y bueno, fue como dimensionándose esto de la aplicación y facilitar la comunicación en las personas. Y a partir de ahí también se pensó en desarrollar un modelo más orientado a business, como lo llamamos nosotros, Háblalo for Business, que es orientado a las organizaciones y empresas que quieren también brindar accesibilidad y otro tipo de atención a sus clientes. Y ahí quizás vino ya la conexión con Iberia, con Alex. Cuéntanos, si quieres, Alex, desde tu departamento de accesibilidad, que seguramente sea muy transversal a la compañía, cómo estáis trabajando, cómo estáis identificando esas posibles oportunidades que luego pues intentáis pues adaptar a las diferentes áreas de negocio de la compañía. Justo, pues nada, mi nombre es Aleix, un placer. Gracias, José, por moderar. Gracias, Grupo Social 11, por invitarnos a tener un pequeño espacio donde contar. Y un poco como comentaba mi compañera en este caso, pues básicamente detectamos, a raíz de hacer diagnósticos con personas reales, con problemas reales, vimos una serie de gaps, y uno de ellos era efectivamente personas con afasia, con dificultades en el habla, cómo comunicarnos o cómo se comunican ellos con nosotros como tal, ¿no? Ahí empezamos a indagar y a través del equipo de innovación. Y a partir de aquí pues, surgió un poco pues, esa chispa, ¿no? En ese aspecto. Así que ha sido unas herramientas que hemos adoptado desde hace un par de años, te diría ya, algo más en este caso, ¿no? Y con un uso pues, muy exitoso, y la verdad es que los clientes tienen un feedback muy bueno. Alberto, cuéntanos tú, bajo tu experiencia ya de más de 15 años en el sector, ¿cómo ayudáis o bueno, qué hacéis desde Price para ayudar a las scale-ups a escalar, que quizás sea tu rol principal dentro de la compañía? Muchas gracias, José. Yo no sé si me oís bien. Vale. Bueno, nosotros lo que hacemos en el área de empresas de alto crecimiento en Price, que a veces es un poco contraintuitivo, ¿no?, que hace Price trabajando en un entorno como este, es un área específica que está pensada para compañías por debajo de 0 a, que siempre digo, por debajo de 50 millones de euros, y lo que hacemos es
que los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, el término que queráis, cuando desarrollan su negocio, se puedan preocupar de su negocio y ayudarles en el desarrollo de la estructura que permite que el negocio crezca. Entonces, si una compañía, cualquier compañía tiene un ámbito que es el negocio, la estructura y el capital, generalmente las compañías que crecen rápido no tienen problemas en el negocio. Saben dónde están, saben lo que quieren, saben su contexto, ¿no? Pero ir creciendo, ir madurando, genera dos retos, sobre todo. Que la empresa se dote de la estructura necesaria en todos los sentidos, tanto internamente, gestión, finanzas, proyección, como su relación con el capital, bien sea porque sea un dueño o bien sea porque esté invertido, y sobre todo cómo el empresario o la empresaria va cambiando de ser alguien que hace a alguien que dirige y luego a alguien que tiene. No sé si me explico. O sea, el propietario, el administrador y el director, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Llevamos 10 años trabajando con Fundación 11, que lo tengo que decir porque estoy como loco, es una cosa para nosotros maravillosa, está allí todo el equipo y eso es un poco lo que hacemos de forma general, aunque bueno, ahora entiendo que hablaremos más de cuestiones de personas con discapacidad. Hay una palabra que no he mencionado todavía y que creo que es la más importante, que es la palabra impacto, ¿no? Y me gustaría un poco también ahora, Florencia, que me contases tú un poco dentro de Asteroid brevemente cómo compensáis ese equilibrio entre hacer una empresa rentable, ¿vale? Y hacerla, obviamente, que el negocio crezca y que sea rentable, con la parte de que genere impacto y que realmente esos dos aspectos convivan dentro de una compañía como la vuestra. Bien, era como lo que te comenté anteriormente. Nosotros, para el usuario final que utiliza la aplicación en su vida cotidiana, buscamos que la aplicación sea gratuita. Siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Nadie pensaría en llevar su propia rampa o pagar su propia rampa en el caso de que utilice silla de ruedas y que vaya a un lugar y tenga que llevársela. Entonces nosotros buscamos eso, de que la persona tenga su propia herramienta, sí, en su móvil, de descarga gratuita, pero que también las organizaciones y empresas acompañen a eso y intervengan ofreciendo también herramientas que faciliten la comunicación y el desempeño cotidiano de las personas que tienen que ir a hacer un trámite, que tienen que tomar un vuelo, facilitar todo ese camino. Y ahí es donde viene nuestro impacto, siempre busca ser social y favorecer y facilitar las cosas a las personas con discapacidad, pero sí también es cierto que nos tenemos que financiar y esa estructura cuesta dinero. Entonces, a partir de ahí tenemos las organizaciones que nosotros los llamamos nuestros sponsors, que nos ayudan con esto, como fue el caso de Iberia, para trabajar con ellos y ofrecer al usuario, a nuestro usuario, también otra herramienta del lado de la empresa, ¿no? Que justamente, Alex, yo creo que quería preguntarte ese proceso, ¿no? Hablamos siempre de Open Innovation, de que es muy importante que las startups colaboren con corporaciones. Cuéntanos, en este caso, en esta especie en concreto, cómo nació la oportunidad de que Asteroid tuviese la oportunidad de integrarse dentro del área de Iberia y cómo fue ese proceso de transformación o de ese proceso en el que integrasteis la solución dentro de vuestra compañía y cómo fue desde el inicio de ese match hasta cómo lo habéis terminado de consolidar, cuánto tiempo ha pasado. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Es una pregunta larga, compleja. ¿Qué voy a intentar coger y segmentar, sobre todo en tiempo, ¿no? En este caso, pero bueno, un poco, al final todo empieza como cuando uno quiere perder peso, lo primero que hace es ponerse en la báscula, ¿no? Y decir, a ver, vale, tengo un diagnóstico, ¿no? Entonces todo nace al final de un diagnóstico. Hacemos un diagnóstico, entendemos las dificultades que tienen nuestros clientes y a partir de ahí buscamos soluciones. ¿Qué pasa? Hay dos maneras, o a mi forma de entender, hay dos maneras de buscar soluciones. Una es in-house, donde tú tienes tu legacy, tu know-how y demás, pero luego tienes las mentes frescas, la innovación, el foco que a lo mejor una startup, como fue en este caso, nos dio, ¿no? Ahí llegamos a un acuerdo, te diría rápidamente, o al menos es lo que yo creo recordar. Fue Open Call abierta a través de un tercero que os ayudó. Digo, ¿cómo captasteis esos proyectos que luego analizasteis? Justo, pues aquí fueron unos compañeros míos. Aquí ya lo siento que no te puedo dar mucho más detalle. Sí, Nada, perdón, imagino que puedo interrumpirlo y puedo dar... Claro. Nosotros aquí, para expandirnos en España, la empresa Globant
Randstad ha sido uno de nuestros inversores aquí principales y a través de ellos pudimos llegar a la parte de La conexión, Iberia. ¿no? Justo. Y entonces a partir de aquí firmamos colaboración y lo que fue un trabajo colaborativo. Si al final nosotros tenemos conocimiento de toda la operativa, toda la parte safety, que en aviación sabéis que es lo primero, y lo que es la propuesta de cliente. Entonces, a partir de aquí, con su know-how más específico sobre lo que era este problema, fuimos construyendo una solución de forma conjunta, que es un poco la propuesta de valor que trae, en este caso, Háblalo, ¿no? A raíz de aquí, pues bueno, seguimos operando desde hace, como decíamos, más de 2 años, te diría ya, y bueno, con éxito. Entonces, no sé si me he dejado algo de la pregunta que me hacías. No, bueno, pero... ¿cómo habéis integrado Asteroid? ¿Dónde, o sea, ¿en qué área exactamente a lo mejor? ¿O algún caso de uso que habíais hecho? Correcto. Entonces, ¿esto dónde se integra, no? Un poco para entenderlo y tangibilizarlo, que es un buen punto. Esto, como siempre decimos, nació o se ideó inicialmente para cliente final, es decir, en el caso que pues, alguien que tenga problemas en el habla quiera volar, pues tiene una herramienta para poderse comunicar con nuestra tripulación, nuestros agentes de handling, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que también nos dimos cuenta durante ese viaje y dijimos, espérate, que esto a lo mejor no solo es para cliente final lo usa con nosotros, sino que a lo mejor nosotros también lo podemos usar con nuestro cliente final, que muchas veces esa comunicación no es lo fluida que debería ser, ¿no? Entonces, este es otro caso de uso que, pues lo de siempre, la suerte te pilla trabajando, ¿no? Pues en este caso, a raíz de ir trabajando, fuimos dando cuenta que hay ese otro caso de uso donde clientes, o sea, empleados nuestros la usan también. Y de hecho, recientemente lo que ha ocurrido es que para los que no sepáis, en todos los aviones hay una tablet, ¿no? Que es un poco donde está toda la información y demás. Todas las tablets de todos los aviones que tenemos tienen instalada el software de Háblalo, que le permite al sobrecargo, en este caso, pues comunicarse en algún momento pues, con algún cliente, ¿no? Interesante. Alberto, se habla de startups, se habla de scale-ups. Muchas startups son prometedoras. Para ti, ¿cuál es la diferencia o el factor que hace diferencial que una startup esté preparada para escalar y consiga hacer crecer su compañía? Para ti, ¿cuáles son los factores? Me consta que la pregunta no la teníamos preparada, o sea que me vas a dar un segundo para pensar. Muy fácil, en mi opinión muy fácil. Son 3 cosas. Equipo, ¿vale? Equipo. Ambición. Cuando se habla de ambición parece que es un concepto un poco etéreo. No, la ambición es dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. O sea, equipo, sin eso no hay nada. Ambición y esta ambición que va ligada a una hoja de ruta. O sea, repito, la ambición se pone en un papel, no se respira, sí, todo eso también, pero se pone en un papel. Y lo tercero, para mí creo que es clave, y no sé si es vuestra experiencia, es aprender a decir que no. Cuando una startup está creciendo, es que está teniendo éxito, es que está moviendo la coctelera, y entonces lo que se le acerca muchas veces son grandes corporaciones. Nosotros tenemos un término que no voy a citar, de una compañía que siempre al final toda la startup que tira acaba tocando de alguna forma con él, ¿no? Con ella, en este caso. Saber decir que no hace 2 cosas. A ti te garantiza, y entre tú y yo, a los demás también les dice, hombre, me está diciendo que no. Entonces, esas 3 cosas, equipo, hoja de ruta y tener muy claro cuándo tienes que decir que no, porque eso es muy difícil. De las 3 me quedo con la última, yo creo. Porque sí, a mí, incluso en mi proyecto... Bueno, tú lo puedes saber bien. Con el nuevo producto que tenemos, al final, el decir que no y el no desenfocarte hace que... Tienes que decir que no a mucha gente. No, demasiado. Toda la gente que te Aquí, busca. bueno, nos quedan 5 minutos y como no quiero prolongar más porque vamos con el tiempo muy ajustado, vamos a hacer una última pregunta genérica, ¿no? Hablando un poco de la innovación, del impacto del negocio. ¿Creéis que pueden coexistir el impacto social y la rentabilidad dentro de una empresa, dentro de una scale-up? ¿Lo veis factible? Sí. ¿Cuáles son las razones, los motivos? Bueno, creo que sobre todo pensando en accesibilidad, ¿no? Es difícil por ahí concientizar a las grandes empresas en que la accesibilidad también es rentable y sobre todo creo que es rentable en el sentido de fidelización del cliente, de captar un nuevo usuario, de la reputación que genera ser accesible y brindar un servicio de mayor calidad y de incluir a todos en ese servicio. Creo que lo pensaría por ese lado la parte del impacto y la rentabilidad de la accesibilidad sobre todo. ¿Cuál es tu visión? Yo me sumo, o sea, cojo lo que has dicho tú y le meto otra capa un poco, ¿no? En el sentido, porque al final, decir que es un básico, ¿no? Lo que comentas, entonces en el sentido de decir que sí o sí eso tiene que ocurrir. Ahora bien, si lo vemos desde el lado de empresa,
está muy bien que venga una propuesta, pero de alguna manera, me tiene que demostrar que resuelven problemas reales, porque esto hay que testarlo, hay que medirlo, lo de siempre, pero por otro lado también hay un tema de encaje. Es decir, al final una gran empresa pues tiene procesos complejos, muchos sistemas, mucha gente, ¿no? Muchas culturas y demás. Entonces, claro, si yo te hago un piloto, algo pequeño, pero luego esa parte de encaje pues se ve un poco más complicada, eso allí hay una barrera como tal, ¿no? Entonces, yo añadiría eso a lo que comentas. Pues contigo, Alberto, acabamos, que tenemos un poquito de tiempo, pero no nos va a dar tiempo a una última pregunta, o sea que pues cerramos con voy a ser rápido. Nosotros participamos en un premio del Ayuntamiento de Madrid todos los años, que es Emprendedores de Impacto, y yo lo tengo fácil porque siempre cuento lo mismo cuando tenemos que dar el premio, y es lo mismo. O sea, cuando tú montas un proyecto, si es tuyo, tú lo que quieres es hacerlo tuyo. La rentabilidad no es un fin, es el medio para tener la independencia suficiente para que sea tuyo. A mí me da igual que sea un emprendimiento de impacto, entiende lo que quiero decir. A la hora de montar el proyecto, o lo haces sostenible, y la rentabilidad lo que te hace, luego ya de ahí para arriba lo que hagas con el retorno de tu inversión es tuyo, ¿no? Pero para mí la clave de hacerlo rentable, de hacerlo sostenible, es que nadie te va a decir, no voy a tener que ir con una gran empresa que me diga, no, es que este toque no nos gusta, no voy a tener que ir con un inversor. O sea, los inversores tienen su función, por supuesto. Entonces, de todo lo que comentabais, para mí la clave es hazlo sostenible, porque serás libre para hacer con ello lo que quieras, ¿no? Que para lo que estás echando tu vida, ¿no? Claro, Eso para mí sería la clave de impacto y la rentabilidad. Genial, pues con esas 3 ideas que habéis dicho cada uno, pues damos por finalizada la mesa, y los 2 minutos que nos ha robado Jesús, pues se los devolvemos. Los retrasamos para que al final no se retrase más el panel. Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí. Por escuchar.